nuevamente con ustedes para presentarles hoy desde Art Solar una obra en colectores solares. ¿Sí? Estamos hoy aquí con nuestro profe, docente capacitador en el oficio de energía solar térmica, para darnos toda la información necesaria en cómo instalar un sistema de colectores solares para piscinas. Nos va a contar cuál fue la necesidad de estos clientes y cómo resolvimos instalando este tipo de sistemas en energía solar térmica. Vamos a ver paso por paso cómo realizamos la instalación hasta el más mínimo detalle. Acompáñennos. Bien, las estructuras de los colectores pueden ser de dos materiales básicamente. Uno es acero inoxidable, como el que ustedes están viendo, y existen también colectores solares de acero galvanizado, ¿sí? En el caso particularmente del acero inoxidable, siempre hay que tener cuidado con las terminaciones, tanto en los bordes como en los filos de la estructura, ya que suele tener una terminación un poco filosa y puede producir cortes en las manos. Lo ideal sería siempre manipularlos con guantes que tengan la protección adecuada. Dentro de la estructura del colector podemos mencionar partes muy importantes, ¿sí? Como son la cruz de San Andrés, que es lo que le da la mayor estabilidad al cuerpo de la estructura. Vamos a encontrar piezas cruciales también como la bandeja portatubos, ¿sí? Va a ser la encargada de sostener todos los tubos alineados con respecto al manifold que habíamos mencionado anteriormente. Sería su parte central. Y lo demás son piezas, ¿sí? Que componen como cualquier estructura elevada, ¿sí? Travesaños y largueros. Todos en su conjunto le dan la estabilidad necesaria al colector solar. Es muy importante también tener en cuenta que dada el peso muy liviano de un colector solar, es importante realizar el amurado de sus patas, por lo menos en los techos en los cuales se permita, para así asegurarnos de que no sufra voladuras con vientos mayores a 100 km por hora. Y como primer paso es siempre, para todas las estructuras que utilizan energía solar térmica, es empezar haciendo una especie de croquis, ¿sí? O un diseño previo de ubicar las piezas en donde se supone que irían. Primero para contabilizar que estén todas y para ir tomando dimensión de cuál va a ser el espacio que va a ocupar este colector en la vivienda. Lo segundo es tener en cuenta siempre la posición que va cada una, ¿no? El manifold en el centro, las bandejas de portatubos en sus laterales, y lo ideal es empezar justamente a equilibrar o a medir la distancia que van a tener estas piezas en particular. Vamos a ver que en la estructura misma se encuentran una serie de correderas, ¿sí? Que permiten acercar o alejar las bandejas portatubos del manifold. Esto resulta muy importante y lo primero que tenemos que hacer, ya que todo lo demás son puntos de apoyo y estructurales. Lo que va a determinar la separación entre la bandeja portatubos y el manifold es siempre la estructura misma principal, que contiene justamente estas correderas, ¿sí? Una vez tomado en cuenta la separación que tiene que tener, simplemente hay que ajustar los tornillos, no muy fuertes porque es algo, digamos, pasajero, hasta que realmente le demos el ajuste final, una vez que coloquemos los tubos de vidrio dentro, ¿sí? Del manifold. Sí, cuando hacemos el armado de la estructura del colector se busca justamente tomar dimensión del equipo para ubicarlo, o buscarle justamente la mejor ubicación, libre de sombras, libre de posibles sombras, porque también hay que tener en cuenta las distintas estaciones del año, según su utilidad. Si se utiliza solo para lo que sería calefacción de piscina, en el verano la inclinación del sol es un poco más flexible, pero si lo utilizamos para calefacción de viviendas, hay que tener en cuenta también las proyecciones de las sombras en invierno. Y cuando armamos una especie de presentación previa, un croquis de la estructura, tomamos justamente el tamaño que va a ocupar y en base a eso le buscamos la mejor ubicación donde también se permita el paso de los técnicos, se permita el paso o el tránsito por el techo, porque hay otras actividades también de mantenimiento, y siempre con la orientación adecuada y la inclinación también que corresponde. Excelente.
Bien, una vez que ya está montada por completo la estructura y nivelada, lo que vamos a hacer es la inserción de los tubos dentro del equipo, ¿sí? Particularmente en el manifold. Para eso es necesario tener en cuenta no ajustar del todo aquellos bulones que sostienen a la base portatubos, ya que todavía no es momento de ajustarla del todo. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Deberemos entonces insertar el primer tubo, ¿sí? Teniendo en cuenta que el mismo no debe introducirse más de 1,5 centímetros o tal vez 2 en el interior del manifold. ¿Cómo podremos saber esto? Ahora están puestos todos los tubos, pero cuando nosotros iniciamos la inserción de cada uno de ellos, al colocar el primero, el segundo espacio quedará totalmente libre. Por lo tanto, podremos observar por el orificio del segundo tubo qué porción del primero ingresó dentro del manifold. Esa porción de ingreso no debe ser mayor a los 2 centímetros dentro del manifold. Una vez que logramos conseguir esa inserción del tubo dentro del equipo, tendremos que repetir esta acción una vez por cada 50 tubos, podríamos decir, ¿no? Tendremos 50 tubos del lado izquierdo y 50 tubos del lado derecho, en la parte superior y en la parte inferior, o sea, en los dos extremos de la bandeja portatubos. Superamos esa marca de 2 centímetros como límite, lo que vamos a producir es que al momento de insertar todos los tubos de un lado van a ser, digamos, muy fáciles, pero al momento de colocar los tubos del otro lado lo que va a suceder es que van a tocarse entre sí y digamos, eso tratamos de evitar, ¿no? Ya que al momento de introducir el tubo suele introducirse más rápido o más fuerte en un segundo, digamos, en el momento en que uno lo introduce, y a veces se chocan entre sí los tubos de vidrio y produce la rotura de los mismos. Entonces, si nosotros no superamos los 2 centímetros, vamos a evitar que digamos, colapsen o se golpeen entre sí los tubos que están enfrentados. Bueno, en este capítulo de conexiones hidráulicas hay que tener en cuenta lo primero a saber sobre los colectores solares, que es la medida de ingreso y egreso, ¿sí? En cuanto a las roscas o los nipples de conexión. Estos puntos de conexión son en rosca de 1 pulgada, ¿sí? Por lo tanto, no se sugiere ni un diámetro mayor ni un diámetro menor, por lo menos en el caso como el que estamos analizando actualmente de un solo colector, ¿sí? Vamos a ver las excepciones más adelante de aquellos sistemas que tienen o poseen más de un elemento. En este caso, como dijimos anteriormente, la rosca, al ser de 1 pulgada, se mantiene el mismo diámetro en toda la instalación hidráulica. Vamos a analizar primeramente todas las piezas y la forma de conexión que compone el ingreso de agua fría dentro de nuestro colector. Como dijimos anteriormente, el nipple de conexión o punto de conexión es de 1 pulgada. Por ende, toda la cañería se sugiere que sea en el mismo diámetro. Lo que podemos observar es algo tan sencillo como un codo a 90 grados, seguido de una pieza que lleva por nombre unión doble. Resulta elemental esta pieza para el vaciado de nuestro colector solar cuando finaliza la temporada de uso. Si bien dijimos que es el ingreso, el vaciado se sugiere realizarlo siempre por la parte más baja. Lo que estamos observando aquí es toda la conexión del egreso o lo que pertenece al egreso de agua caliente del colector solar, ¿sí? Ya está protegido. Se sugiere utilizar este tipo de aislantes térmicos para evitar toma de lecturas erróneas en lo que correspondería al sensor de temperatura, ¿sí? Esta parte del sensor y sus mediciones lo vamos a analizar posteriormente. Se conecta de la siguiente forma. Lo que podemos observar aquí es la existencia de otra unión doble como la que vimos en el ingreso de agua fría. El punto de conexión de salida de nuestro colector solar sigue siendo en 1 pulgada, por ende toda la cañería se mantiene en el mismo diámetro, ¿sí? El sensor de temperatura se conecta a través de una vaina de sensado en la parte justamente de la salida de nuestro colector solar, y al mismo se le coloca un venteo. Este venteo nos va a servir para liberar vapor en el caso que llegara a acumularse dentro de nuestro colector, y para equilibrar también las presiones de lo que sería el sistema de circulación de agua. Los venteos siempre se colocan en posición vertical, ¿sí? No deben ser obstruidos en su extremo superior por codos, curvas ni ningún otro tipo de elementos. Y la salida
del mismo ya hacia la piscina también debe ser en posición vertical. Este sistema siempre debe ser en paralelo, ¿no? Tanto el venteo como la salida correspondiente deben estar totalmente en paralelo. Utilizando codos a lo mejor de 45 grados, una T, 2T, unión doble y el punto de conexión para nuestro manifold. Lo que tenemos aquí es el punto de conexión de nuestra vaina de sensado. En la salida de agua caliente de nuestro colector se le coloca una T. Puede quedar en posición vertical como se ve ahora, o incluso con una inclinación del tipo diagonal. Lo importante es tener en cuenta el espacio necesario de cañería para colocar la vaina de sensado, que pueden variar en su extensión, y la rosca del punto de conexión de esta vaina es de media pulgada, ¿sí? Así se produce uno de los pocos cambios de diámetro que vamos a tener en toda la instalación. Esto se realiza para poder insertar el sensor de temperatura y poder así tomar una lectura de cuál es la cantidad de grados que posee el agua que sale de nuestro colector solar. Es normal que cuando nosotros coloquemos el venteo tengamos que regular distintas alturas. Debido a la presión de la bomba, el agua va a empezar a ingresar por el caño de entrada de agua, va a llenar uno por uno los tubos hasta llegar a la última parte de nuestro colector. En este caso hemos hecho una extensión del venteo, ya que cuando la bomba prende, liberaba mucha agua por este punto, ¿sí? En este caso es totalmente normal la liberación de agua, pero no debe ser superior a los 3-4 segundos. Si supera este tiempo, lo que hay que hacer es extender el venteo la cantidad de centímetros necesarios hasta que justamente la liberación de agua al encender la bomba no supere los 2 o 3 segundos. Por diferencia de presión y por la misma circulación de agua, solo se produce este efecto al inicio, o sea cuando enciende la bomba. Después el agua sola recircula hacia su lugar, digamos, donde menor resistencia se le ejerce, que es yendo hacia la piscina. Pero en caso de ser necesario, es normal que se tenga que extender el largo del venteo. Lo otro que estamos observando también es que, a diferencia del caño de ingreso, el que tenemos aquí es de color blanco. Este tipo de cañería posee un retardante de congelamiento o aislante térmico, como quieran llamarle, que evita la pérdida de temperatura en el transporte del agua hacia la piscina. Se sugiere más que nada en el caño de salida, porque ya es donde vamos a poseer agua caliente, no así en el caño de ingreso, que por lo general es agua fría. Al momento de buscar el lugar óptimo para realizar el trazado de la conexión hidráulica, siempre hay que buscar el lugar donde posee mayor factibilidad de instalación, teniendo en cuenta que tiene que ser un lugar de poco tránsito, que no sea molesto tanto para el usuario como para construcciones vecinas, y que también esté protegido lo mayor posible de granizo, de exposición a la radiación solar, de distintos elementos que pueden llegar a dañarlo. La mayoría de los caños están preparados para estar en el exterior, pero siempre tratar de ubicarlo en el lugar donde menos se pueda llegar a ocupar ese sector. Lo que vemos aquí es justamente el retorno y la salida de agua fría para el colector solar. Estamos un poco en un lugar escondido porque justamente se trata de buscar la mejor incorporación visual del sistema a la vivienda, ¿no? Donde menos ocupe espacio visualmente y estéticamente también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, lo que tenemos aquí es el caño de color marrón que corresponde al ingreso de agua hacia el colector solar. El retorno, como explicamos anteriormente, en esta especie de caño verde con una protección blanca. Y este cable pertenece al sensor de temperatura de nuestro sistema solar. Si nosotros continuamos viendo cómo viene la conexión hidráulica, vamos a notar que hay una llave de paso, ¿sí?, para el ingreso de agua fría a nuestro colector, ¿sí? Esta llave de paso se habilitará o se deshabilitará según sea necesario,
Y es muy importante la colocación de un drenaje, ¿sí?, en el punto de ingreso de agua de nuestro colector. Como vimos anteriormente en la parte del ingreso del colector, es por la parte inferior, ¿sí? El ingreso de agua fría se hace por la parte inferior del colector solar. Por ende, el método de descarga que debemos utilizar es sobre este caño en particular. ¿Para qué? Para que lo podamos desagotar finalizado el periodo de uso de nuestro colector solar, de tal modo que el agua que contenga no tenga, digamos, posibilidades de producir la ruptura de los tubos por exceso de temperatura. Este punto de conexión o de desagote se le puede, digamos, introducir una manguera y desagotar la última carga de agua caliente ya dentro de la pileta o de la piscina una vez que finaliza el periodo de uso. En tanto, el caño de retorno de agua caliente irá conectado directamente hacia el ingreso de la piscina. Lo que vamos a analizar a continuación es la conexión que permite el ingreso de agua fría hacia nuestro colector solar. Bueno, lo que estamos viendo aquí es, en primera medida, sobre el caño que lleva agua fría hacia nuestro colector solar, tendremos que conectar el otro sensor de temperatura, ¿sí?, sumando entonces dos sensores. Uno que va a medir a qué temperatura ingresa el agua a nuestro colector solar, y el otro que vimos anteriormente, que nos dirá a qué temperatura sale el agua caliente de nuestro colector, ¿sí? Lo que vemos aquí también es una bomba, ¿sí? La misma se sugiere que no sea menor a 3/4 de HP para poder, digamos, recircular todo el agua desde la piscina hasta el colector y de regreso a la piscina misma. Vamos a realizar las conexiones de igual modo, manteniendo y respetando siempre el diámetro de la cañería, colocando en el sentido de circulación las correspondientes válvulas antirretorno. Esto evitará que el agua, ante el corte o apagado de la bomba, evitará que el agua retorne hacia la piscina por el caño que corresponde al agua fría. En este punto que comenzamos a ver es el ingreso de agua fría desde la piscina. Como se puede notar, hay una válvula antirretorno que anteriormente mencionamos, indicando el sentido de circulación, ¿sí? Si nosotros continuamos esa flecha, llegaremos al punto de conexión con la bomba, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta la ubicación de la misma, tratando de que sea un lugar protegido de la lluvia, que tenga respiración suficiente para que no acumule humedad y, lógicamente, que no se deterioren sus partes por exceso de temperatura. Continuamos con el recorrido. La salida de las bombas, por lo general, en este formato siempre es por la parte superior, y llegaremos al punto donde encontramos una segunda válvula antirretorno. Lo sugerido siempre es colocar una antes y una después de la bomba. Si tuviéramos que hacer algún trabajo de mantenimiento o recambio de la misma, podríamos hacerlo sin tener que vaciar el sistema por completo. Continuando con el sentido de circulación de las flechas, llegamos al punto de drenaje que anteriormente indicamos y a una llave de paso manual para evitar el retorno del agua, en este caso por activación del usuario. En el retorno del agua caliente vamos a seguir este caño de color blanco. En la trazada del mismo no es inherente a esta forma en particular, pueden ustedes adoptar la forma que le requiera la instalación. Lo importante es siempre mantener la orientación o la dirección de la misma hacia el retorno de la piscina. Lo que estamos viendo aquí es una pieza de transición entre caños de fusión y cañería en PVC. Lo que pueden ver allí ya es cañería en PVC. Esta pileta es una pileta de alrededor de 13.000 litros, lo cual se suele sugerir entre 10 y 15.000 litros por cada colector. Lógicamente va a variar el rango de temperatura, mientras más esté sobredimensionado el colector en relación a los litros, menor capacidad productiva de temperatura va a tener.
En este caso estamos en un término medio, dijimos de 10 a 15.000 litros por colector. Una pileta de 13.000 litros está dentro de los parámetros para poder ser abastecida. El rango de temperatura máxima que alcanzó esta pileta fue de 31 grados en verano y gran parte de ese rango de temperatura fue alcanzado debido a la protección de esta manta térmica que posee la pileta, que siempre se sugiere incorporar como anexo o como acompañamiento a la instalación de un colector solar, ya que va a evitar las pérdidas de temperatura en los horarios que no se está produciendo o fuera de producción, en este caso de energía solar térmica. Vamos a ver ahora entonces, desplazando la manta térmica, algunos lugares que podemos señalar como por ejemplo el lugar de retorno o punto de retorno del agua caliente y el ingreso o la succión de agua fría por parte de la bomba. Bien, lo que podemos observar aquí son los puntos de entrada de agua y de salida. En la parte inferior vamos a tener el lugar por donde se succiona el agua fría por parte de la bomba. Y en la parte superior, ¿sí?, en este punto en particular, será el retorno ya de agua caliente de nuestro sistema solar. Lo que se busca es respetar los niveles de estratificación del agua. Recordemos que el agua fría se deposita siempre en la parte inferior, mientras que el agua caliente, por su variación en la densidad, se acumula en la parte superior. Entonces la idea es succionar agua fría del fondo de la pileta y devolver agua caliente a la parte superficial, ¿sí?, de tal manera que en la continuidad de este ciclo toda la piscina logre una temperatura uniforme. Bueno, vamos a conocer algunas nociones básicas del sistema de control de un colector solar. En este caso, el controlador que vamos a ver es un microsol de la marca SWP Advance, el cual posee dos sensores de temperatura. Un sensor de temperatura que podemos analizar como T2, ¿sí? Fíjense que estaría próximo a lo que sería la zona de la piscina, y un sensor T1 que analizamos anteriormente, ubicado a la salida de nuestro colector solar. Este dispositivo será el encargado de accionar la bomba para realizar los ciclos de intercambio de agua, ¿no? Retirar agua fría de la piscina, transportarla hacia el colector solar y que esta agua impulse el agua caliente que ya posee nuestro colector hasta llegar a la piscina, ¿sí? Los ciclos de rotación de agua fría y agua caliente. El mismo hará cada uno de estos ciclos basado en una diferencia de temperatura, conocido como delta T. La programación y las formas de funcionamiento lo vamos a ver directamente presencial en el curso, pero las nociones básicas indican que tenemos, por ejemplo, un modo off, un modo automático, un modo manual, ¿sí? O sea que más allá de la programación automática que posea el microsol, el cliente también puede interactuar de forma manual. A la hora de instalar el controlador AWP, en este caso el microsol, siempre se sugiere seguir con todos los lineamientos y normativas en cuanto a la instalación eléctrica. Recordemos que este controlador va a estar accionando una bomba que funciona con corriente alterna y por ende ya todo lo inherente a la instalación del controlador debe ser instalado en base a las normativas o por profesionales calificados. Algunas sugerencias son como lo que pueden ver ustedes, por ejemplo, la instalación de un pequeño tablero, ¿sí? Se sugiere que sea IP65, apto para estar en el exterior, en contacto con algún rocío de agua, humedad, polvo en suspensión en el ambiente y demás, ¿sí? Ante la menor duda, hay que consultar con un electricista habilitado o cuál es la normativa vigente.